Con el relato del primer capítulo. Pero antes vamos a mostrar este libro. Se llama La clave de los misterios, de los grandes misterios del señor Eliphas Levi. Eliphas Levi es un autor del cual vamos a hacer un especial, una biografía de él. Es muy importante. Bueno, continuamos. Dice, es muy importante saber que cuando seamos nuestra atención, sentamos nuestra atención, enfocamos, somos capaces de generar un campo eléctrico que reduce la radioactividad. Un material radioactivo tiene una vida media. Esta puede ser reducida con la intención. Del mismo modo que 1000 niños cantando a la vez han afectado a los vientos solares. Lo que creamos es un campo que es como un contenedor. Ejemplo, cuando ponen esas piedras en círculo para generar ese campo eléctrico que previene el envejecimiento, a eso le llamamos el jardín del Edén. Entre paréntesis, Stonehenge. Los ingenieros eléctricos que se olvidaron de cómo se hacía esto son bastante torpes. En la Biblia a esto se le llamaba generar un Shem, un altar para Dios. Si quieres hacer que nuestra sangre vuelva a generar carga, es necesario que aprendamos estas cosas. Los dragones, cuando movieron a las ciudades de Praga, generaban unos mapas fractales que parecieran una rosa, y esto lo hacían así para que la carga que estuviera en el entorno pudiera ser comprimida. Ellos encontraron que era más fácil soñar en el centro de esa rosa. Encontraron un grupo en Australia de piedras, un pentagrama basáltico, y se investiga el efecto del campo que genera en la conservación de las semillas. Este es el principio de empezar a demostrar que necesitamos la carga para generar crecimiento. Después volveremos a este tema cuando hablemos de la arquitectura biológica. Volviendo a la historia, cuando esas mujeres perdieron la capacidad de encender la sangre de sus hijos, descubrieron un sustituto. A ese sustituto es la raíz de la mayor parte de las adicciones en el planeta y es el origen de la Sagrada Comunión, un polvo monoatómico. Es un polvo blanco y descubrieron cómo fabricarlo. Y a esto es lo que utilizó Akenatón. Cuando se cambió el nombre a Moisés y empezó la secta de los esenios. A esta era su negocio de esta era hacer ese polvo de oro, y este era generador eléctrico. Para poder fabricar ese polvo blanco, la capacidad de la chispa era la clave de la química para generar ese polvo. Y cuando te comías este polvo que te daban en la hostia, se llamaba maná en la Biblia, y en la física se le llama hormus. Hay una película que se llama Duma, en la que a este polvo se le llama espejo. Prosigo. Este polvo generaba que tus ojos se volvieran azules y que cualquier enfermedad crónica desapareciera. En cierta forma, esta sustancia permitía cierta inmortalidad. Pero hay un problema, un peligro, te puede costar tu alma. Tenemos que entender por qué este tipo de adicciones atrofia los sentimientos. Nos hacemos de sangre fría, insensibles. Tomas un poco de este polvo de oro,
tus ojos se vuelven azules y todas tus enfermedades desaparecen. Pero al poco tiempo empiezas a oír pitidos en el oído y piensas para ti mismo, cuando oyes este pitido, piensas que son todos tus ancestros que te están hablando al mismo tiempo. Y a ese muy sofisticado estado, en la historia bíblica de la Biblia, a esto se le llamaba como una canción en la sangre, una corriente entre la sangre. Y en la física del Kundalini se le escribió un libro del efecto biomédico del Kundalini. Se documentó y midió ese pitido en los oídos, los acufenos y el líquido en los ventrículos del cerebro, y ese líquido entraba en fase cerrada. Se utilizó un acelerómetro para escuchar esos pitidos y explicar lo que era el Kundalini. Lo que tenemos que está el líquido espinal en bombeo sacrocraneal, y esto está como el motor de este movimiento. Lo generan las frecuencias bajas de nuestro corazón. La onda que genera el corazón se queda quieta y tiene una especie de chimenea en la aorta. Esta onda lo que hace es bombear líquido sangrocraneal, y este líquido sale de la boca de la parte de nuestro cerebro reptiliano en la amígdala. Pone entre paréntesis Magdala, significa hacer una torre, y esto es la serpiente levantándose sobre su cola. Así que esto es como la onda estática que genera este bombeo adentro de nuestro cerebro, y lo que sucede que las ondas sonoras se enfocan ahí, y es cuando escuchamos dichos pitidos. Así que sabemos que el hecho de escuchar estos pitidos es el pitido piezoeléctrico de nuestro líquido espinal interactuando con nuestro ADN. Porque desde la visión médica china se habla de dos patologías de los acufenos: cuando tenemos una debilidad energética o un estancamiento de vida. Algunos tienen diferentes pitidos: cuando tienen una debilidad de energía o cuando tienen una amplitud de frecuencia de conciencia. Cuando esto pasa, tenemos que elevar un estilo de vida muy puro para no volvernos locos con estas cosas. Para explicarlo de una manera sencilla, podemos decir que el ADN es como una especie de radio que tiene miles de cadenas en las que puedes sintonizar, y si utilizas un estimulante externo como el polvo de oro o las drogas, tu ADN empieza a hacer pitidos. El átomo de oro tiene una forma peculiar y de hecho le enseña a tu ADN cómo hacer implosión. Pero entonces tienes este pitido que trenzado piezoeléctrico, y en realidad estos son tus ancestros que te están gritando genealógicamente. Así que si tienes un radio que tiene muchas estaciones que puedes sintonizar, ¿cómo hacer para sintonizarlas? ¿Cómo escoges? Lo ideal es que la radio esté sintonizada en una sola estación. Miles de señales sería complicado, y a eso se le llama esquizofrenia. Hasta aquí dejamos la segunda parte, y en la tercera parte vamos a explicarlo. Muchas gracias.